Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos al 12º día de lectura. Ya llevamos todo este tiempo leyendo día a día diferentes cosas. Hoy mi idea es arrancar otro género. Um, ha sido un día muy pesado, casi no lo logro hoy, pero pues aquí estoy acompañándolos y pues trayéndoles un artista de las letras, un escritor maravilloso, como todos los que traigo aquí. Creo que cada escritor tiene su parte que enamora y pues para mí es un placer mostrarles todo eso realmente. Mm, Hoy el invitado es Julio Cortázar, del cual tengo varios libros que me gustaría mostrarles para que ustedes algún día puedan leerlos. Este quizá el más grande, Regalo de un amigo, Julio Cortázar, Divertimento, El examen, Diario de Andrés Fava, Los premios. Es un libro de unas 1000 páginas casi. Tengo también Cortázar de la A a la Z, de Alfaguara. Um, es un libro bellísimo, es quizá uno de los mejores regalos que me han dado últimamente. Este libro, les quiero mostrar, trae manuscritos de Cortázar, tiene fotos, tiene un montón de cosas maravillosas y se los recomiendo, es uno de los grandes tesoros que tengo. Um, Tengo un libro más perdido, Rayuela, que es uno de los libros que más he leído de Julio Cortázar. Ojalá algún día lo recupere. Tengo, tengo uno que complementa el de Rayuela, que es un regalo de otro amigo. Dense cuenta que casi todos son regalos, lo importante es tener buenos amigos. Eh, este, Yazuela, es un libro excepcional, de los mejores. Explica o trata de explicar todo el jazz que viene descrito en la novela pues de Rayuela, por eso se llama Yazuela, ¿no? Viene con CD-ROOM y todo, ¿no? Es un tesoro de este libro. Hay que leerlo, desde luego, después de leer Rayuela, si no, no se podría entender muy bien el contexto. Hoy quiero arrancar con otro género. Eh, Durante los próximos 5 días voy a estar contando cuentos. Es un género que me emociona. Después de la poesía, creo que uno de los que más me gusta es el género de los cuentos. Por eso me ven esa cara de felicidad hoy, aunque estoy muy cansado. Pero me encanta leer cuentos y más si voy a arrancar con Julio Cortázar, que es un escritor a quien respeto mucho. Como siempre les cuento alguna cosita de Julio Cortázar. Pues Cortázar no nace en Argentina, muchas personas piensan que Cortázar nació en Argentina, pero él no nació en Argentina, es argentino, pero no nació en Argentina. Nació en Bruselas, en Bélgica, en 1914 y murió en París en 1984. Siempre se consideró un escritor argentino. Es una de las grandes figuras de algo que se conoció como el boom de la literatura hispanoamericana y uno de sus más grandes representantes. De hecho, las editoriales lo tildaban como un fenómeno porque libro que sacaban de Cortázar, pues libro que se convertía en un muy buen número para sus ventas. Le dio la merecida proyección internacional a los narradores de todo el continente, es decir, una de las grandes figuras y por los que han sido y por uno de los cuales por los que ha sido reconocido la literatura hispanoamericana ha sido por Julio Cortázar. Le debemos mucho a él. Respecto al género, Julio Cortázar tiene muchos géneros, pero es decir, su obra es muy nutrida.
Julio Cortázar tiene novelas, cuentos, bueno, narrativas, tiene un montón de obra literaria. Y pues a mí me llama mucho la atención los cuentos. Y algunos de sus biógrafos dicen que en el ámbito del cuento, Julio Cortázar es un exquisito cultivador de este género. Que tiene una singular capacidad para fusionar los relatos como de la imaginación con los relatos de la vida diaria. Y eso es una de las cosas que más enamora de Cortázar. Él, alejándose un poco de los escritores de su época que escribían muchas cosas cercanas a la que se derivaban de su imaginación, Julio Cortázar lo quiso acercar a lo cotidiano. Entonces no abandonó la imaginación, pero siempre se ciñó a lo cotidiano y eso lo hace ser muy natural, ¿no? Muestra de ello está en sus cuentos, en unos de los que escribió más famosos, una de las recopilaciones más famosas que se llama Bestiario, en 1951. Y pues hoy les traigo un par de cuentos de él. El primero se llama La conservación de los recuerdos y el segundo se llama La continuidad de los parques. En este de la conservación de los recuerdos habla de dos términos muy populares en el argot cortasiano o de Cortázar, que son los famas y los cronopios. Yo les voy a explicar un poquito lo que son los cronopios. Pues obviamente los cronopios salen en una recopilación de cuentos que se llama como Historia de Cronopios y de Famas, que es una de las obras más destacadas de Cortázar. Y perdonen que me extienda un poquito en esto, pero me parece muy importante pues, que se entienda de qué vamos a hablar. Los cronopios son como unos personajes de esa serie de cuentos que les acabo de mencionar que fue publicada en 1963. Y él dice que los cronopios son como un dibujo fuera del margen y un poema sin rimas. Los cronopios fue un término que se le ocurrió a él de un momento a otro, una vez que estaba escuchando un concierto de Louis Armstrong y de repente se le ocurrió esa palabra cronopio. Él mismo explica que la palabra cronopio no tiene nada que ver con crono, que podría asemejarse con algo relacionado con el tiempo, pero que esa palabra simplemente se le ocurrió y es fantástico leer acerca de los cronopios y de los famas que son relacionados como con la aristocracia, como con la gente famosa y todo este tipo de cosas. Listo, sin más preámbulos, les voy a leer el primer cuento que se llama La conservación de los recuerdos. Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice Excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el miedo y cuando pasa uno corriendo, lo acarician con suavidad y le dicen, no vayas a lastimarte. Y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay una gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas
mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Ese es el primer cuento, bellísimo, hablando de los famas y de los cronopios para quienes quieran ahondar un poquito más en la lectura de Cortázar. Y el segundo se llama Continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su tranquilidad del estudio, que miraba hacia el Parque de los Robles, sentado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante. Lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restallaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un rayo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los sesos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Ahí termina el segundo cuento. Y el tercer cuento se llama Historia Verídica. A un señor se le caen los anteojos al suelo, que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caro, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse, sin mayor inquietud, descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. Muy bien, esos son los tres bellísimos cuentos de Cortázar que les tenía para hoy. Quizá Cortázar lo vamos a leer más adelante, algunas otras cosas, cuando recupere mi libro de Rayuela, cuando terminé de leer estos libros que todavía no he terminado, sobre todo el que casi alcanza 1000 páginas. Seguro lo vamos a tener otra vez de invitado y espero que hayan disfrutado la lectura de estos cuentos. Muchas gracias por asistir hoy y no se pierdan la lectura de mañana. Nos vemos. Chao, chao.